Miren, sé que es difícil de creer, y hasta me cuesta a mí mismo ponerlo en palabras, pero lo que les voy a contar es la pura verdad. Mi nombre es Ricardo, y soy de acá, de nuestra tierra. Toda mi vida fui un hombre de fe, crecí en la iglesia, con la palabra de Dios como mi guía. Nunca imaginé que esa misma fe, esa entrega incondicional, se convertiría en el arma que usarían para destruirme. Me robaron, sí, me robaron todo, y no hablo solo de dinero. Me robaron la paz, la confianza y por un tiempo hasta la esperanza. Y lo más doloroso es que quien lo hizo fue mi pastor. El hombre al que le abrí mi corazón, mi casa, mi vida entera. El que me decía que era un hijo amado de Dios, que mi prosperidad era su gozo. Imagínense la escena, un hombre de mi edad, con el camino andado, con una familia que mantener, y de repente todo se desmorona. No fue un asalto a mano armada, ni un negocio fallido por mala suerte, fue una traición lenta, calculada, vestida de santidad y promesas divinas. Recuerdo el día exacto en que la venda empezó a caer de mis ojos, aunque en ese momento no lo entendí del todo. Fue una mañana de domingo, después del servicio. El pastor Elías, con esa sonrisa que parecía bendecir el aire, me llamó a su oficina. Me habló de un proyecto de Dios, de una siembra poderosa que estábamos llamados a hacer para el crecimiento de la obra. Con la Biblia abierta sobre su escritorio, citaba versículos sobre la generosidad, sobre dar con alegría, sobre las bendiciones que vendrían a los que honraban a Dios con sus bienes. Y yo, que siempre fui un hombre de palabra y de fe, asentía con el corazón henchido de gozo. ¿Cómo iba a dudar de un hombre de Dios? Lo que vino después fue una vorágine. Poco a poco las peticiones se hicieron más específicas, más personales. Mi pastor Elías se había ganado mi confianza de una manera que ahora me parece increíblemente ingenua. Conocía mis sueños, mis miedos, mis finanzas, mi historia familiar. Sabía que mi mayor anhelo era ver a mi familia prosperar, que mis hijos tuvieran un futuro mejor que el mío. Y él, con una habilidad retorcida, usó ese conocimiento para tejer una red de engaño que me atrapó sin que me diera cuenta. Me hablaba de palabra profética sobre mi vida, de cómo Dios me había escogido para ser un pilar en su ministerio, de las bendiciones sobrenaturales que estaban por desatarse si yo era obediente a la voz del Espíritu, que para él era su propia voz. La traición no fue un golpe único, sino 1000 pequeños cortes que te desangran poco a poco. Cada vez que entregaba dinero, cada vez que ponía mi firma en un documento, cada vez que sacrificaba algo para la obra de Dios, siguiendo sus instrucciones, sentía una punzada de orgullo espiritual, pensando que estaba agradando a Dios. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una pequeña voz que me susurraba: ¿esto es realmente de Dios o es demasiado bueno para ser verdad? Esa voz por mucho tiempo la acallé, la atribuí a la tentación, a la falta de fe. ¿Cómo podía dudar de mi pastor? ¿Cómo podía dudar de la obra de Dios? Y esa ceguera, esa lealtad mal entendida, fue mi perdición. Hoy puedo ver todo con una claridad que antes me era imposible. La fe que me impulsaba era pura, sí, pero mi discernimiento estaba nublado por la admiración y el respeto a una figura de autoridad que se presentaba como intachable. Cuando finalmente me di cuenta de la magnitud del engaño, el dolor fue indescriptible. No era solo la pérdida material, que era inmensa. Era la sensación de haber sido profanado, de que mi fe había sido utilizada como una herramienta para el mal. Y eso, amigos, es algo que te destroza el alma. Te hace cuestionar todo, te hace dudar del amor de Dios, de su justicia, de su existencia. Pero como verán, Dios no nos olvida y su justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Y mi historia es prueba de ello. Elías era un maestro de la palabra, un orador nato. Su voz, una mezcla de autoridad y compasión, te envolvía desde el púlpito. Recuerdo sus sermones, siempre centrados en la prosperidad, en la bendición ilimitada que Dios tenía para sus hijos fieles. Hablaba de Abraham, de Job, de cómo la fe y la obediencia eran las llaves para abrir los graneros celestiales. Y lo hacía con una convicción que te hacía vibrar el alma. Te miraba directamente a los ojos, incluso desde la distancia, y sentías que te hablaba a ti, personalmente. Decía que Dios le revelaba cosas específicas de la congregación y a veces incluso de personas individuales. Un día, después de un servicio particularmente emotivo, se acercó a mí con una sonrisa radiante. «Hermano Ricardo», me dijo,
el Señor me ha mostrado que tienes un espíritu generoso, un corazón dispuesto para su obra. Él tiene grandes planes para ti, una unción especial sobre tus finanzas para bendecir su reino. Esas palabras, dichas por un hombre al que yo consideraba un ungido de Dios, eran como miel para mi alma. Mi fe, que siempre fue sincera y profunda, se convirtió en el terreno fértil que Elías sembró con sus engaños. Empezó con cosas pequeñas. Primero, la petición de ofrendas especiales para proyectos de la iglesia que nunca se concretaban del todo. Luego, el diezmo de la prosperidad, que según él, iba más allá del diezmo tradicional y era una muestra de fe para activar bendiciones mayores. Con el tiempo, sus peticiones se volvieron más personales, más directas. Me pedía que sembrara en su vida, en su ministerio, porque él era el canal a través del cual Dios me prosperaría. Recuerdo una vez que me llamó a su oficina, con una Biblia abierta en Malaquías 3:10, y me dijo: «Ricardo, si no le das a Dios lo mejor de tu primicia, ¿cómo esperas que Él te dé lo mejor de sus bendiciones? Dios me ha mostrado que tienes un negocio próspero y que Él espera que tú seas un pilar financiero para esta obra». La manipulación era tan sutil que no la veía. Elías no usaba la fuerza, usaba la culpa, el miedo a perder la bendición de Dios, el deseo inherente que tenemos todos de agradar al Creador. Te hacía sentir que si no dabas, estabas reteniendo la bendición, no solo para ti, sino para la iglesia entera, que tu falta de fe o sacrificio podía frenar el mover de Dios. Y yo, que quería ser un buen cristiano, un hijo obediente, me esforzaba por cumplir. Vendí un pequeño terreno que teníamos guardado para la educación de mis hijos, justificándolo con que Dios proveería de otras maneras. Le entregué ese dinero, y él me abrazó, me profetizó prosperidad y me dijo que el cielo se abriría sobre mi casa. Cada vez que daba, sentía una mezcla extraña de satisfacción espiritual y una punzada de ansiedad, que rápidamente acallaba con oraciones y la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Elías también tenía una forma particular de aislarte. Poco a poco, me fui alejando de amigos que no estaban tan comprometidos con la visión del pastor, como él decía. Me convenció de que eran piedras de tropiezo, personas con espíritu de crítica que podían contaminar mi fe. Mi círculo social se redujo a aquellos que, como yo, estaban completamente inmersos en su ministerio. Esto creaba una burbuja donde su palabra era la única verdad y cualquier voz disidente era satanizada. La ceguera espiritual era casi total. Mi mente estaba programada para ver en Elías al representante de Dios en la tierra, y cuestionarlo era cuestionar a Dios mismo. La entrega fue progresiva, casi imperceptible, hasta que me encontré completamente enredado en su telaraña, con mi fe, mis recursos y mi futuro atados a sus caprichos, creyendo ciegamente que cada una de sus peticiones era una orden divina. Y lo peor, estaba a punto de dar el paso más grande, el sacrificio que me llevaría a la ruina total. Con el tiempo, las exigencias de Elías se volvieron cada vez más osadas, pero mi ceguera espiritual estaba tan arraigada que continuaba justificando cada una de sus peticiones como la voluntad de Dios. No era solo el diezmo, ni las ofrendas especiales, era la constante insistencia en que para liberar las bendiciones que Dios tenía para mí, debía sembrar en el proyecto más grande del ministerio, la construcción de un nuevo templo, un centro de avivamiento que, según Elías, cambiaría la cara de la ciudad. Recuerdo sus sermones llenos de visiones grandiosas, de maquetas del edificio, de proyecciones de cómo miles de almas serían rescatadas allí. Y yo, con mi corazón lleno de buenas intenciones y un ardiente deseo de servir a Dios, me sentía privilegiado de ser parte de algo tan sobrenatural. Las reuniones con Elías en su oficina se hicieron más frecuentes. Ya no eran solo charlas inspiradoras, eran sesiones donde él profetizaba sobre mis finanzas, sobre la necesidad de hacer sacrificios mayores para desbloquear la siguiente etapa de mi prosperidad. Me hablaba de pactos de fe que debíamos hacer con Dios, y que él, como mi pastor, me guiaría en ese camino. Me convenció de que mi casa, la casa que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio para mi familia, era el terreno fértil que Dios me pedía para la siembra más grande. Me decía que al venderla y entregar el capital al ministerio, Dios me daría una casa mucho mejor, más grande, en un lugar más prestigioso, como una manifestación de su fidelidad. La idea me revolvió el estómago al principio. Mi casa era mi refugio, el nido de mis hijos. ¿Cómo podía Dios pedirme algo así? Pero Elías citaba a Abraham,
a los sacrificios de la antigüedad, a la fe que mueve montañas. Me decía que el miedo era del diablo, que la duda era una trampa del enemigo para robarme mi bendición. Y yo, que no quería ser hallado en falta ante Dios, que anhelaba esa prosperidad prometida para mi familia, comencé a ceder. Hablé con mi esposa, intentando convencerla con las mismas palabras que Elías usaba. Ella, con su sabiduría innata, dudaba, pero mi insistencia, mi fervor, la hicieron ceder a regañadientes. «Si es la voluntad de Dios, que así sea», me dijo, con una tristeza en los ojos que ahora me persigue. Vendimos la casa. El dinero que representaba años de trabajo y ahorro lo entregué íntegramente al ministerio de Elías. Él me abrazó, me llamó siervo fiel, me dijo que mi nombre sería recordado en los anales de la iglesia como un hombre de fe inquebrantable. Me profetizó que en menos de un año, Dios me daría no solo otra casa, sino un negocio próspero que me permitiría vivir sin preocupaciones. En ese momento, sentí una euforia extraña, una mezcla de alivio por haber cumplido y una esperanza desmedida en las promesas divinas. Pero la cosa no paró ahí. Con el pretexto de que el nuevo templo requería inversiones urgentes para no detener la obra, Elías me instó a sacar préstamos bancarios, a hipotecar otras propiedades que tenía, incluso a pedir dinero a familiares y amigos. Todo bajo la promesa de que el ministerio me devolvería el dinero con creces en cuanto se consolidara el proyecto. Me presentó contratos, aparentemente legales, que firmé sin leer con la minuciosidad debida, confiando ciegamente en su palabra y en su unción. Me decía que era una oportunidad única para invertir en el reino de Dios, y que mi recompensa sería celestial y terrenal. Me endeudé hasta el cuello. Mi negocio, que antes era próspero, comenzó a resentirse por la falta de capital. Los ahorros de toda una vida se esfumaron en las arcas del ministerio. Mi familia y yo nos mudamos a una casa alquilada, más pequeña, con la esperanza de que fuera temporal. Mi esposa, aunque no decía nada, me miraba con una preocupación creciente, y yo, en mi burbuja de fe mal entendida, le aseguraba que Dios estaba en control. La tensión en casa era palpable, pero yo seguía aferrado a la idea de que estaba haciendo lo correcto, de que Dios me honraría por mi obediencia. La ceguera era total. Había entregado todo, mi patrimonio, mi seguridad, mi futuro, a cambio de promesas vacías y la aprobación de un hombre que se disfrazaba de siervo de Dios. Y la ruina, amigos, estaba a la vuelta de la esquina, a punto de golpear a mi puerta con una fuerza devastadora. La euforía inicial por haber sembrado en el ministerio de Elías y la promesa de una prosperidad inminente comenzaron a desvanecerse lentamente, dando paso a una creciente inquietud. Los meses pasaban y las bendiciones materiales que Elías había profetizado no llegaban. La casa prometida, el negocio próspero, todo se mantenía en el plano de las palabras. En cambio, lo que sí aumentaba era la presión financiera. Los pagos de los préstamos se volvían una carga insostenible y las llamadas de los bancos se hacían más frecuentes. Mi negocio, que antes florecía, ahora luchaba por sobrevivir sin el capital que había entregado. Comencé a experimentar un silencio espiritual que nunca antes había conocido. Mis oraciones, antes llenas de fervor y confianza, se volvían huecas, sin respuesta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no se manifestaba? ¿Acaso había hecho algo mal? La duda, esa voz que tanto tiempo había acallado, empezó a resonar con más fuerza en mi mente. Me preguntaba si realmente había escuchado a Dios, o si, en mi afán por ser obediente, había confundido la voz del Espíritu con la de un hombre. Intentaba hablar con Elías sobre mi situación, sobre la falta de cumplimiento de las promesas. Él, con su habilidad para eludir y manipular, siempre tenía una respuesta. Me decía que mi fe no era lo suficientemente fuerte, que estaba permitiendo que la duda se infiltrara en mi corazón, que el diablo estaba atacando mi mente para que me apartara de la bendición. Me exhortaba a declarar y confesar las promesas de Dios con más convicción, a sembrar aún más para romper cualquier resistencia espiritual. Me recordaba que la fe sin obras es muerta, y que mi obra era seguir apoyando el ministerio con todo lo que tenía. La presión era doble. Por un lado, la realidad económica me asfixiaba, por el otro, la culpa espiritual que Elías me infundía. Me sentía atrapado. No podía hablar con mi familia sobre mis dudas, porque yo mismo los había arrastrado a esta situación con mi fe. Mi esposa,
Aunque callada, me miraba con una mezcla de preocupación y reproche que me dolía más que 1000 palabras. Mis hijos, ajenos a la magnitud del problema, empezaban a notar los cambios en nuestro estilo de vida, las privaciones, las discusiones a puerta cerrada. La soledad espiritual era abrumadora. Me había aislado tanto siguiendo las instrucciones de Elías, que ya no tenía a quién recurrir. Los pocos amigos que me quedaban en la iglesia eran fervientes seguidores del pastor, y cualquier crítica o duda sobre él era vista como una herejía. Temía ser juzgado, ser excluido, ser tildado de rebelde o de falta de fe. La idea de perder mi comunidad, mi único refugio espiritual en ese momento, era aterradora. Por las noches, la angustia me consumía. Me levantaba en la madrugada, sudando frío, con el corazón acelerado. Miraba el techo de la casa alquilada, tan diferente de la que habíamos tenido, y me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Mi mente repasaba cada conversación con Elías, cada sermón, cada promesa, y en medio de esa oscuridad, una semilla de sospecha empezó a germinar. ¿Y si Elías no era el siervo de Dios que decía ser? ¿Y si todo había sido una farsa? Pero el miedo me paralizaba. Miedo a la verdad, miedo a reconocer que había sido engañado de la manera más cruel, miedo a lo que eso significaría para mi fe. Me aferraba a la idea de que Dios no me abandonaría, que de alguna manera todo se resolvería. Sin embargo, la brecha entre la fe que profesaba y la realidad que vivía se hacía cada vez más profunda. Estaba al borde del abismo, con el corazón destrozado y el alma en pedazos, luchando por mantener la cordura mientras el peso de la ruina se cernía sobre mí. Y lo que vino después, amigos, fue el golpe final, el que me dejó completamente de rodillas. La chispa de sospecha que había empezado a germinar se convirtió en un fuego voraz que lo consumió todo. El clímax de la ruina llegó de golpe, no con un estruendo, sino con el silencio sepulcral de un desahucio. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Las llamadas del banco se hicieron amenazas, luego avisos legales, y finalmente la orden de desalojo. Mi casa temporal, la que había alquilado con la esperanza de que fuera solo por un tiempo, ya no podía ser sostenida. Los préstamos impagos, las hipotecas ejecutadas, la falta de ingresos en mi negocio moribundo, todo se juntó en una tormenta perfecta. Vino la policía, con caras de rutina, pero con un impacto devastador para mí y mi familia. Mis hijos, pequeños aún, veían con ojos asustados cómo nuestras pocas pertenencias eran sacadas a la calle. Las cajas, los muebles viejos, la ropa amontonada, todo expuesto a la mirada curiosa de los vecinos, que en otro tiempo me habían visto como un hombre próspero y respetado. La vergüenza era un puñal que se clavaba en mi pecho. Mi esposa, con el rostro surcado de lágrimas silenciosas, no me reprochaba con palabras, pero su dolor era un espejo de mi propia impotencia y fracaso. El negocio, mi orgullo, mi sustento por tantos años, también se fue a pique. Las deudas me ahogaron. Tuve que vender lo poco que quedaba a precio de remate, solo para intentar saldar una mínima parte de lo que debía. Las oficinas cerradas, los empleados despedidos, los sueños de expansión hechos polvo. De ser un empresario con futuro, pasé a ser un hombre sin nada, con una familia a cuestas y un futuro incierto. En medio de todo ese caos, intenté contactar a Elías. Necesitaba respuestas, necesitaba apoyo, necesitaba que cumpliera sus promesas. Pero su número de teléfono ya no respondía. Sus asistentes decían que estaba de viaje, en una gira ministerial por el extranjero. La iglesia, ese centro de avivamiento que se construiría con mi dinero y el de tantos otros, seguía siendo un terreno baldío, con solo un cartel oxidado que prometía un futuro que nunca llegaría. Fue en ese momento, sentado en la acera, viendo cómo se llevaban el último mueble, con mis hijos aferrados a mis piernas y mi esposa con la mirada perdida, que la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. No solo había perdido mi patrimonio, mi negocio, mi hogar. Había perdido mi dignidad, mi reputación y, lo más doloroso, la confianza de mi propia familia. El dolor era tan intenso que me dejó sin aliento. La ira se mezcló con la desesperación, la traición con la más profunda de las tristezas. Me sentía vacío, hueco por dentro. Había entregado mi fe, mi corazón, mi vida a un hombre que se había aprovechado de mi devoción. La imagen de Elías, con su sonrisa de bendición y sus promesas divinas, ahora era una caricatura grotesca en mi mente.
Sentí un odio profundo, un rencor que nunca antes había experimentado. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo usar el nombre de Dios para destrozar vidas? En ese momento de total oscuridad, de ruina absoluta, no había espacio para la fe, solo quedaba el eco de una traición monumental. Me sentí completamente solo, abandonado por el hombre en quien confié, y lo que era peor, sentí que Dios también me había abandonado. ¿Dónde estaba su justicia? ¿Dónde estaba su protección? Mi fe, esa roca que siempre me había sostenido, se había desmoronado en pedazos, dejando solo un abismo de desesperanza. Estaba en el fondo, sin nada, sin nadie, y sin saber cómo levantarme de nuevo. Pero fue en ese abismo, en el punto más bajo de mi existencia, donde algo increíble e inesperado comenzó a suceder. Pero fue en ese abismo, en el punto más bajo de mi existencia, donde algo increíble e inesperado comenzó a suceder. Pasaron días que se sentían como años, días de vagar sin rumbo, de dormir en casas de conocidos que me ofrecían un plato de comida y un techo temporal, pero que no podían llenar el vacío de mi alma. Mis hijos, mi esposa, verlos sufrir era la tortura más grande. Una noche, mientras todos dormían agotados en el frío suelo de una habitación prestada, me levanté. La oscuridad era total, tanto afuera como dentro de mí. Me acerqué a una ventana y miré las estrellas. No había rezado en días, semanas. Mi boca estaba seca, mi corazón endurecido. ¿Cómo podía hablar con un Dios que, según mi percepción, me había abandonado? Pero en ese silencio abrumador, algo se rompió dentro de mí. No fue una voz audible, sino un gemido profundo que salió de lo más recóndito de mi ser. Caí de rodillas, no como solía hacerlo en la iglesia, con posturas aprendidas y palabras bonitas. Caí como un hombre roto, humillado, sin nada que ofrecer más que mi miseria. Mis manos se apretaron contra el suelo, mis lágrimas brotaron sin control, empapando la madera fría, y de mi garganta salió un grito ahogado, una oración que no tenía forma, solo dolor. Dios, susurré, o quizás grité en mi interior. Si existes, si de verdad eres el Dios que decías ser, mírame, mira lo que me han hecho, mira a mi familia. ¿Dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto? Me lo robaron todo. Me robaron mi fe, mi dignidad, mi esperanza. Ya no sé quién soy, ya no sé en qué creer. Si estás ahí, si de verdad te importo, dame una señal, solo una señal, porque ya no puedo más. Fue una oración cruda, sin adornos, llena de rabia, de desesperación, pero también de una sinceridad abrumadora. No pedía riqueza ni venganza, solo pedía una respuesta, un indicio de que no estaba completamente solo en ese desierto. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que mi cuerpo tembló de agotamiento. Y en ese estado de vulnerabilidad absoluta, algo cambió. No fue un trueno ni una luz cegadora. Fue una paz profunda que me envolvió como un cálido abrazo. Una sensación de que no estaba solo, de que mis palabras habían sido escuchadas. Cerré los ojos y en mi mente, no en un sueño, sino en una especie de visión lúcida, vi una imagen. No era Elías ni el templo prometido. Era una escena de mi infancia, de mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, sentada en su mecedora, leyendo la Biblia. Y sobre ella, una luz tenue, pero poderosa, que no era brillante, sino llena de consuelo. Y escuché, no con mis oídos, sino en lo más profundo de mi espíritu, una voz que no era audible, pero que resonó con una claridad cristalina: yo no te he abandonado. Mi justicia prevalecerá, levántate y no temas. Desperté sobresaltado, pero no con miedo, sino con una sensación de que había dormido profundamente por primera vez en mucho tiempo. La paz seguía conmigo, la visión de mi abuela, la voz, no podía ser una coincidencia. Era una señal, lo sabía, Dios no me había abandonado. Había estado en silencio, sí, pero no ausente. Estaba allí, esperando que yo, en mi soberbia y mi ceguera, llegara al final de mis fuerzas para poder alcanzarme. Esa noche, algo se restauró en mi interior. No la fe ciega en un hombre, sino la fe verdadera en un Dios que, a pesar de mis errores, seguía siendo fiel. Y con esa nueva convicción, un propósito claro empezó a gestarse en mi mente. Ya no era solo sobrevivir, era luchar, no por venganza, sino por la verdad y la justicia. Con esa renovada convicción, una fuerza que no sabía que poseía empezó a surgir de mi interior.
La señal divina, esa paz inexplicable que me invadió en mi noche más oscura, fue el motor que me sacó del abismo. Ya no era el hombre roto y desesperado, era un hombre con un propósito, con la certeza de que Dios estaba de mi lado. Lo primero que hice fue buscar a mi esposa. Con el corazón en la mano, le conté lo que había experimentado, la oración, la visión, la paz. Ella, aunque todavía herida, vio en mis ojos una chispa que hacía mucho tiempo había desaparecido. Fue el primer paso hacia nuestra propia reconciliación y hacia la reconstrucción de nuestra familia. Empecé a ver las cosas con una claridad asombrosa. Cada sermón de Elías, cada profecía, cada petición de dinero se desnudaba ante mis ojos como lo que realmente era, una manipulación calculada. La ceguera se había ido, pero no bastaba con verlo, necesitaba actuar. Mis hijos merecían más que un padre derrotado, y mi Dios merecía que su nombre no fuera usado en vano. El primer paso fue discreto. Empecé a indagar, a recordar conversaciones, a buscar documentos. Recordé a otros hermanos de la iglesia que, como yo, habían hecho grandes siembras en el ministerio. Gente que había vendido propiedades, invertido sus ahorros o sacado préstamos para el proyecto del templo. Con cautela, empecé a contactarlos. Al principio muchos se mostraban reticentes, avergonzados o todavía cegados por la influencia de Elías. Pero mi historia, contada con la cruda sinceridad del que ha tocado fondo, resonaba en ellos. Uno a uno se fueron abriendo. Recuerdo a doña Elena, una viuda que había entregado la pensión de su difunto esposo. A Carlos, un joven emprendedor que había invertido el capital inicial de su negocio. A la familia García, que había hipotecado su casa. Todos tenían historias similares, promesas incumplidas, excusas elaboradas por Elías. Al principio, era solo compartir el dolor, el sentimiento de traición, pero a medida que más personas se unían, la indignación se transformó en determinación. Empezamos a intercambiar información, a comparar notas. Los supuestos contratos que Elías nos había hecho firmar resultaron ser papeles sin validez legal o con cláusulas abusivas que solo lo beneficiaban a él. Descubrimos que el dinero de las siembras especiales no iba a la cuenta del ministerio, sino a cuentas personales de Elías y sus colaboradores más cercanos, que el terreno para el nuevo templo había sido comprado a nombre de una empresa fantasma de su propiedad, que las giras ministeriales eran en realidad viajes de lujo financiados con nuestro dinero. La evidencia se acumulaba pieza a pieza, como un rompecabezas macabro que revelaba la verdadera cara de Elías. La lucha era interna y externa. Interna, porque cada nuevo descubrimiento era un golpe más a la fe ingenua que alguna vez tuve. Externa, porque sabíamos que enfrentábamos a un hombre poderoso, con influencia y recursos, pero ya no estábamos solos. La unión de los afectados nos dio una fuerza que individualmente no teníamos. La rabia se transformó en una sed de justicia, no de venganza personal, sino de que la verdad saliera a la luz. Queríamos que se supiera que Dios no es usado para la estafa, que la fe no es un cheque en blanco para el engaño. Este fue el inicio de un camino difícil, pero necesario, un camino que nos llevaría a confrontar la oscuridad y a buscar la luz de la verdad en un escenario público. La decisión de hacer pública nuestra denuncia no fue fácil. Sabíamos que nos expondríamos al escarnio, a la crítica e incluso a posibles represalias, pero la evidencia era abrumadora y la convicción de que era lo correcto, inquebrantable. Después de meses de recolectar pruebas, de documentar cada mentira, cada transacción fraudulenta, finalmente nos sentimos listos. Contactamos a varios medios de comunicación locales y nacionales, a programas de investigación periodística que se atrevieran a destapar una historia tan delicada que involucraba a una figura religiosa tan prominente. Recuerdo la primera vez que un periodista nos tomó en serio. Fue un reportero joven, pero con una mirada de justicia en sus ojos. Escuchó nuestras historias, revisó los documentos y vio la desesperación y la verdad en nuestros rostros. Él fue el primero en creer en nosotros más allá de la fe. La investigación fue exhaustiva. El equipo periodístico, con su olfato para la verdad, desenterró aún más pruebas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades de lujo a nombre de testaferros, un estilo de vida opulento que contrastaba brutalmente con la pobreza y el sacrificio de sus feligreses. El día que el reportaje salió al aire fue como una explosión. La televisión, la radio,
los periódicos, la historia de Elías y su imperio de engaño se propagó como reguero de pólvora. El impacto fue devastador para él y una catarsis para nosotros. Ver su rostro en la pantalla, no como el pastor ungido, sino como el estafador expuesto, fue una mezcla de dolor y alivio. Dolor por la magnitud del engaño, alivio por la verdad que finalmente veía la luz.